Claire estaba sentada en el sofá del salón, acunando a Hazel en sus brazos, escuchando los gemidos de su hija, con la nariz pegada a su hombro. Fuera de la ventana ya estaba oscuro. Las tardes de noviembre eran tempranas, y la luz de las farolas apenas brillaba a través de las cortinas corridas. En el piso reinaba el silencio. Solo el frigorífico zumbaba suavemente en algún lugar de la cocina, y a veces crujían las tablas del suelo. La vieja casa de Ellesmere, construida a mediados del siglo pasado, siempre estaba llena de esos ruiditos a los que uno se acostumbraba hacía tiempo. Hazel tenía 8 meses y empezaba a mostrar su mal genio. Podía ponerse de mal humor si algo no le gustaba, y podía reír tan contagiosamente que daban ganas de sonreír con ella. Claire acarició la espalda de su hija, sintiendo cómo su cuerpecito se relajaba y se dormía. Normalmente acostaba a Hazel inmediatamente después de darle de comer, pero hoy quería tenerla más tiempo en brazos. Quizá porque mañana todo cambiaría, o quizá simplemente porque estaba más tranquila. El teléfono vibró en la mesa junto al sofá. Claire miró la pantalla. Aiden. Cogió el teléfono despacio, intentando no despertar a su hija. «Hola, hola». La voz de su marido sonaba familiarmente firme, incluso un poco cansada. «Escucha, hoy voy a llegar tarde. La reunión con el cliente ha durado demasiado. Ni yo mismo me lo esperaba. Volveré tarde, así que no esperes la cena». Claire se quedó callada unos segundos, mirando la pantalla oscura del televisor al otro lado de la habitación. Sabía que no era verdad. Lo sabía desde hacía 2 meses, desde la noche en que vio accidentalmente el mensaje en el teléfono de él. Entonces se había ido a duchar, dejando el teléfono sobre la mesa de la cocina, y la pantalla seguía encendida. Una notificación de Vera Cullens. «Esperándote, como siempre». Claire no indagó más en aquel momento, pero más tarde, cuando Aiden estaba dormido, abrió la correspondencia y leyó lo suficiente para darse cuenta. Aquello llevaba mucho tiempo, más de 1 año, y él no iba a ponerle fin. «De acuerdo», respondió ella con sencillez. «Entonces nos vemos mañana». «Sí, claro. ¿Cómo está Hazel?» «Durmiendo». «Bien. Bueno, me voy. Besos». Colgó él primero. Claire volvió a dejar el teléfono sobre la mesa y miró a su hija. Hazel estaba profundamente dormida, con la manita agarrada al borde de la camiseta. Claire se levantó con cuidado del sofá y llevó a su hija al dormitorio. Colocó a su hija en la cuna, ajustó la manta y se quedó allí 1 minuto, observando la respiración constante de Hazel y el movimiento de sus pequeñas pestañas. Luego salió de la habitación y cerró la puerta. En la cocina se sirvió un poco de agua de la jarra y bebió despacio, mirando el reloj que había sobre la nevera. Eran casi las 8 de la tarde. Claire sacó el teléfono y marcó el número de su padre. Roland contestó al segundo pitido. «Claire». «Hola, papá. ¿Va todo bien?» «Sí. Solo quería comprobarlo. Vendrás pasado mañana por la mañana, ¿verdad?» «Así es. Alrededor de las 7. ¿Estarás lista?» «Estaré listo. Tengo mis cosas. Mis papeles también. El dinero está en la tarjeta». Roland guardó silencio un momento y luego preguntó en voz baja. «¿Sospechaba algo?» «No. Solo llamó. Dijo que llegaba tarde al trabajo». «Ya veo. Claire, ¿estás segura de que quieres hacer esto?» Ella cerró los ojos, recostándose contra la nevera. «Sí. No quiero hablar con él. No quiero oír explicaciones. Solo quiero irme». «De acuerdo. Entonces reúnete conmigo pasado mañana. Estaré en el coche. Te recogeré rápido». «Gracias, papá». «De nada. Todo saldrá bien». Se despidieron y Claire dejó el teléfono sobre la mesa. Fue al salón y se sentó en el sofá con los brazos alrededor de las rodillas. El piso estaba en silencio, y el silencio la presionaba. Antes le encantaban las tardes así, cuando podía sentarse, pensar, leer un libro. Ahora el silencio parecía vacío, casi hostil. Se levantó y fue al dormitorio. En un rincón, detrás del armario, había una gran bolsa de deporte. Claire la había guardado hacía 1 semana, con sus cosas, ropa de bebé, pañales y algunos juguetes. Sus documentos estaban en una carpeta aparte. El certificado de nacimiento de Hazel, su pasaporte, sus tarjetas bancarias y su historial médico. Claire abrió la cómoda y sacó un sobre con dinero, el que había estado guardando durante los 2 últimos meses. Contó los billetes y volvió a meter el sobre en la carpeta. Estaba todo.
Se sentó en la cama, mirando la bolsa. 2 meses de preparación. 2 meses en los que había vivido cerca de su marido, fingido no saber nada, preparado la cena, discutido trivialidades domésticas, acostado a su hija. Aiden no se enteraba de nada. Estaba demasiado ocupado con sus negocios, sus reuniones, su Vera. Claire no estaba enfadada con él. O mejor dicho, estaba enfadada, pero no de la forma que ella esperaba. No había rabia, ni pataletas. Había fatiga, pesada, húmeda, como si cargara con algo desorbitado. Estaba cansada de tener miedo. Miedo de que él descubriera lo que estaba planeando e intentara detenerla. Miedo de que intentara llevarse a Hazel, no por amor a su hija, sino por terquedad, por el deseo de demostrar que él mandaba. Claire sabía que Aiden no se preocupaba por el bebé. Rara vez cogía a su hija. Casi nunca se levantaba por la noche cuando Hazel lloraba. Nunca le cambiaba los pañales, nunca le daba de comer. Podía pasar media hora con ella en su día libre y luego retirarse a su despacho, alegando cansancio o trabajo. Pero Claire temía que utilizara al bebé como instrumento para herirla, para vengarse. Así que decidió desaparecer. No marcharse con un escándalo sonoro, no exigir explicaciones, no intentar salvar el matrimonio. Simplemente desaparecer, irse sin que él supiera a dónde, dejarle una nota corta y desordenada, hacerle saber que se había acabado y que ella no iba a volver. Claire se levantó y se acercó a la ventana. La calle estaba desierta, solo pasaba algún coche que dejaba tras de sí el crujido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. A lo lejos, un perro ladraba. Claire apoyó la frente en el frío cristal. Tenía 28 años. Trabajaba como correctora de pruebas para una pequeña editorial, con unos ingresos pequeños pero estables. Casada a los 24, había conocido a Aiden a través de amigos comunes, y él parecía fiable, tranquilo, maduro. Era ingeniero, trabajaba en proyectos de centros comerciales y complejos residenciales. Pasaba mucho tiempo en la oficina, pero entonces le parecía normal. Se casaron un año después de conocerse. Al cabo de otros 2 años, Claire se quedó embarazada. Fue un embarazo difícil. Claire sufría toxemia, hinchazón, fatiga constante. Aiden intentaba apoyarla, pero se irritaba cada vez más cuando le pedía ayuda. El parto fue bien, pero Claire tardó mucho en recuperarse, y fue como si su marido se hubiera retirado por completo. Dejó de preguntarle cómo se encontraba y de ayudarla con Hazel. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Claire pensó entonces que era algo temporal, que solo estaba cansado, que necesitaba tiempo. Pero a medida que pasaba el tiempo, nada cambiaba. Y entonces vio el mensaje de Vera. Claire se apartó de la ventana. Se tumbó en la cama sobre el edredón. Se quedó mirando el techo, contando las grietas del yeso. Pasado mañana por la mañana, su padre las recogería. Irían a casa de Doris, una vieja amiga de su madre que vivía en la ciudad vecina. Doris había accedido a acogerlas durante un tiempo, sin hacer preguntas. Claire buscaría un abogado, pediría el divorcio, empezaría a buscar piso y trabajo. Empezar de nuevo. Está harta de tener miedo y de esperar. Está cansada de fingir. Mañana será su último día en este piso. El último día que será la mujer de Aiden Edwall. Y pasado mañana se habrá ido. Claire se tumbó en la oscuridad y escuchó el silencio. Al otro lado de la ventana, de vez en cuando pasaban coches, cuyos faros iluminaban el techo durante un instante, y luego volvía a oscurecer. Hazel dormía tranquilamente en la habitación contigua, con una respiración constante y tranquila que Claire había aprendido a reconocer incluso a través de la puerta cerrada. Llevaba despierta más de 1 hora, aunque se había acostado temprano, justo después de hablar con su padre. Se tumbó boca arriba, tapada hasta el cuello con la manta, y se quedó mirando el techo, donde apenas se veía una vieja gotera en una esquina. No la habían pintado desde la primavera pasada. Aiden aún no había vuelto. Claire sabía que llegaría tarde, tal vez incluso por la mañana. No era la primera vez que le ocurría. Estaba acostumbrada a dormirse sola, a despertarse sola, y él aparecía a la hora del desayuno, somnoliento, contrariado, bebiendo café en silencio y yendo a trabajar. Ella solía preguntarle dónde estaba, qué hacía. Él respondía brevemente: trabajo, reuniones,
se había retrasado. Ella intentaba no insistir, no montar una escena. Pensaba que, si tenía paciencia, todo se arreglaría solo. Ahora se daba cuenta de lo tonto que sonaba. Claire se puso de lado y se acercó las rodillas al pecho. Recordó cómo se habían conocido. Hacía 5 años, al final del verano. Un amigo común había organizado un picnic en el campo, junto al lago. 15 personas reunidas, algunas con parrillas, otras con ensaladas, vino y música. Claire trabajaba en la misma editorial que ahora, pero con un sueldo más bajo, y vivía en un piso de alquiler con una amiga. No le gustaban mucho los grupos grandes, pero su amiga la había convencido para que fuera, diciéndole que necesitaba distraerse, que pasaba demasiado tiempo sentada en casa. Aiden llegó con un amigo, un hombre alto y delgado, moreno y de rostro serio. Se sentó un poco apartado de la compañía principal, bebiendo cerveza de una botella y mirando hacia el lago. Claire se acercó a él por casualidad. Quería alejarse de la ruidosa multitud y él estaba a su lado. Se ponen a hablar. Él hablaba de su trabajo. Era ingeniero de diseño. Calculaba estructuras portantes. Parecía complicado, pero él lo explicaba con sencillez, con un cierto interés silencioso. Claire habló de libros, de publicaciones, de cómo a veces encuentras un error en un texto del que el autor no se ha dado cuenta y te sientes satisfecha. Aiden escuchaba atentamente, asintiendo, haciendo preguntas. A ella le gustó que no interrumpiera, que no intentara desviar la conversación hacia sí mismo. Al final de la velada intercambiaron sus números de teléfono. Llamó 2 días después y propuso una reunión. Claire aceptó. Fueron al cine, luego a una cafetería, y después pasearon por el paseo marítimo hasta bien entrada la noche. Aiden era tranquilo, equilibrado, no trataba de impresionar, no decía palabras altisonantes. Era de fiar. A Claire le pareció entonces que eso era exactamente lo que necesitaba. Estaba cansada de la incertidumbre, de los chicos que prometían llamar y no lo hacían, de las relaciones que empezaban alocadamente y terminaban con la misma rapidez. Aiden era diferente, era un adulto. Llevaban saliendo casi un año. Le había presentado a sus padres, una pareja de ancianos de los suburbios de Ellesmere. Su padre capataz en una fábrica, su madre ama de casa. Recibieron a Claire con discreción, pero con amabilidad. Aiden conoció a Roland. El padre de Claire desconfiaba de él, como siempre hacía con todos los hombres que su hija traía a casa. Pero Aiden se mostró seguro, respondiendo a las preguntas con franqueza y sin humor. Roland dijo después: «Parece un tipo normal. Ya veremos». La boda fue pequeña. 30 invitados, un restaurante, un sencillo vestido blanco. Claire no quería una gran fiesta, y Aiden tampoco. Alquilaron un piso en una vieja casa del centro de Ellesmere. 2 habitaciones, techos altos, parqué chirriante. Claire lo había amueblado poco a poco, comprando muebles en las rebajas, colgando cuadros, ordenando libros. Aiden no estaba especialmente interesado en la vida cotidiana. Trabajaba, llegaba cansado, cenaba, veía la tele o leía algo sobre su trabajo. Pero no se metía en su camino. No discutía con ella si quería reorganizar o comprar algo. A ella le parecía normal, que así debía ser en un matrimonio. Cada uno ocupado en lo suyo, pero juntos. Los 2 primeros años fueron como la seda. Aiden fue ascendido, le subieron el sueldo y se convirtió en el ingeniero jefe del nuevo proyecto del centro comercial. Claire también consiguió un trabajo a tiempo completo en la editorial y empezó a trabajar con autores más serios. A veces salían de la ciudad el fin de semana, iban al cine, se reunían con amigos. No era nada especial, pero a Claire le parecía bien. No buscaba emociones violentas, se conformaba con el flujo sencillo y comprensible de la vida. Entonces se quedó embarazada. Claire no lo había planeado a propósito, pero cuando vio las 2 rayas en el test, sintió una extraña mezcla de miedo y alegría al mismo tiempo. Aiden se tomó la noticia con frialdad. Dijo: «Bien, nos las arreglaremos». Claire esperaba algo más. Emoción, un abrazo, incluso lágrimas. Pero él se limitó a asentir. Le dio un breve abrazo y se fue a la cocina a preparar té. Entonces pensó que él no sabía expresar sus emociones, que era un gran paso para él y que se lo estaba pensando. El embarazo fue difícil. Claire sufría náuseas matutinas, mareos y fatiga constante. Pidió la baja maternal al 7º mes porque ya no podía ir a trabajar.
Se mareaba en el autobús y se le hinchaban tanto los pies que por la noche apenas podía descalzarse. Aiden intentaba ayudarla, preparándole la cena si se lo pedía, yendo a la compra. Pero cada vez notaba más irritación en su voz cuando ella le pedía algo. Podía decir: acabo de llegar del trabajo, dame al menos 20 minutos para descansar. Claire se callaba, sintiéndose culpable. El parto fue bien, sin complicaciones. Hazel nació a principios de marzo, una niña sana que pesó 3 kilos 200 gramos. Claire recordaba cuando la cogió en brazos por primera vez. Tan pequeña, calentita, con unos dedos diminutos que le apretaban el pulgar. Lloró de alivio y felicidad. Aiden estaba cerca, mirando a su hija, pero había algo distante en su rostro, como si estuviera observando algo que no le concernía. Los primeros meses después del parto fueron difíciles. Hazel lloraba mucho por la noche. Claire estaba despierta cada 2 o 3 horas, alimentándola, cambiándole los pañales, meciéndola. Aiden apenas ayudaba. Decía que tenía que dormir lo suficiente, que tenía trabajo importante que hacer, que ella podía manejarlo. Las mujeres siempre lo hacen. Claire no discutió. Estaba demasiado cansada para discutir. Lo hacía todo ella sola, mecánicamente, en automático. Alimentar, cambiar, arropar. Una y otra vez. Aiden empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Primero un par de veces a la semana, luego más a menudo. Llegaba tarde, cenaba en silencio, se retiraba a su despacho o se iba a la cama. Claire intentó hablar con él, preguntarle cómo estaba, qué le pasaba. Él se limitaba a decir: todo va bien, solo mucho trabajo. Ella lo creyó. O mejor dicho, quería creerlo. Luego estaba esa noche, 2 meses atrás. Claire estaba dando de comer a Hazel en la cocina y Aiden había salido para ducharse, dejando el teléfono sobre la mesa. La pantalla brillaba. Había llegado un mensaje. Claire levantó la vista y vio el nombre: Vera Collins. Y el texto: esperándote, como siempre. Claire se quedó helada. Sabía quién era Vera. Una arquitecta de la misma empresa en la que trabajaba Aiden. Él la había mencionado un par de veces. Había dicho que tenía talento, que trabajaban en el mismo proyecto. Claire cogió despacio el teléfono, abrió la correspondencia, leyó los últimos mensajes. Luego se desplazó más arriba, aún más arriba. Los mensajes databan de hacía más de un año. Te echo de menos. No puedo esperar a verte. Estuviste genial. Claire leyó y sintió que todo su interior se enfriaba y se hacía un ovillo. Colgó el teléfono, cerró los ojos y escuchó. El agua de la ducha seguía corriendo. Hazel lloriqueaba suavemente en sus brazos. Claire se levantó, llevó a su hija al dormitorio y la acostó en la cuna. Luego volvió a la cocina, se sentó en una silla y se quedó allí, mirando la pared. Cuando Aiden salió de la ducha, estaba tranquila. Le sonrió y le preguntó si quería té. Él asintió, sentándose a su lado. Tomaron el té en silencio, luego él se fue al estudio a trabajar. Claire se quedó en la cocina. No lloró, se limitó a pensar. Esa misma noche tomó una decisión. No se enfrentaría a él. No haría una escena, no exigiría una explicación, no intentaría salvar el matrimonio. Simplemente se marcharía, desaparecería, tomaría a Hazel y se iría sin que él la encontrara. Porque tenía miedo. Miedo de que si se quedaba, él intentara llevarse a su hija, usarla como arma, como forma de hacerle daño. Y también se dio cuenta de que no quería oír las excusas. No quería verle mentirle a la cara, prometerle que lo arreglaría, jurarle que no volvería a ocurrir. No necesitaba esas palabras. No significaban nada. Claire se puso del otro lado y subió la manta. Hacía frío en el piso. Los radiadores aún no estaban a tope, aunque ya había empezado noviembre. Pensó en mañana. Tendría que levantarse temprano, dar de comer a Hazel, recoger las últimas cosas, volver a comprobar los papeles, el dinero, escribir una nota, una breve, nada demasiado larga, solo para hacerle saber que sabía lo de Vera y que no iba a volver. Cerró los ojos intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Claire se tumbó en la oscuridad y escuchó el silencio, el crujido de las tablas del suelo, el ruido de los coches al otro lado de la ventana, la tranquila respiración de su hija en la habitación de al lado. Y ese silencio parecía casi tangible,
como si pudiera tocarlo. Mañana todo cambiaría. Pasado mañana se iría. Solo quería irse, sin explicaciones ni excusas. Solo irse y empezar de nuevo. Claire se despertó con el sonido de una llave en la cerradura. Abrió los ojos y miró el reloj de la mesilla. Eran las 6:10 de la mañana. Aún estaba oscuro fuera de la ventana, y solo una tenue luz grisácea empezaba a brillar a través de los huecos de las cortinas. Oyó el crujido de la puerta de entrada al abrirse y el susurro de Aiden quitándose los zapatos en el pasillo. Claire se quedó quieta, atenta a cualquier sonido. Pasos por el pasillo, luego el crujido de las tablas del suelo en la puerta del dormitorio. Se detuvo, como si estuviera pensando si entrar o no. Claire cerró los ojos, haciéndose la dormida. Pasaron unos segundos y los pasos se alejaron hacia el cuarto de baño. La puerta se cerró y se oyó el sonido del agua. Claire se sentó lentamente en la cama. El corazón le latía deprisa y las manos le temblaban ligeramente. Inspiró profundamente, tratando de calmarse. Todo iba según lo previsto. Aiden había vuelto, como ella esperaba, por la mañana temprano. Ahora estaba en la ducha. Ella tenía unos 10 minutos, tal vez 15. Era tiempo suficiente. Se levantó, se puso rápidamente unos vaqueros y un jersey que estaba tirado en la silla. Se dirigió a la habitación de Hazel. Su hija dormía en la cuna, tapada con una manta ligera, con la manita apoyada en la almohada. Claire la levantó con cuidado, procurando no despertarla. Hazel se removió y sollozó, pero no se despertó. Claire la abrazó y le echó por encima una manta caliente que había preparado de antemano en el respaldo de la silla. Su bolso estaba junto a la puerta del dormitorio, una gran bolsa de deporte llena de cosas. Claire la cogió con la mano libre y se la colgó del hombro. El peso era palpable, pero se las arregló. La carpeta estaba en el estante superior del armario. Claire la sacó y se la pasó por debajo del brazo. Todo estaba listo. Salió del dormitorio y caminó por el pasillo hasta la puerta principal. El agua de la bañera seguía corriendo. Al parecer, Aiden había decidido darse una ducha más larga para quitarse el cansancio de la noche. Claire dejó el bolso en el suelo y colocó con cuidado la carpeta encima. Hazel lloriqueaba suavemente en sus brazos, aún dormida. Claire escuchó. El agua no se había cerrado. Tenía tiempo. Fue a la cocina y tumbó a Hazel en el sofá del salón, tapándola con un plaid. La hija ni se movió. Claire volvió a la cocina, sacó un papel y un bolígrafo del cajón del escritorio. Se sentó a la mesa y miró la hoja en blanco. Llevaba una semana pensando en esas palabras, ensayándolas en su cabeza, eligiendo la redacción. Ahora solo tenía que escribirlas. Claire escribió una frase corta, intentando escribir con suavidad, sin borrones. Celo de Vera. No vengas a buscarnos. El abogado se pondrá en contacto contigo. Eso era todo, nada más. Sin explicaciones, sin acusaciones, sin emoción. Solo un hecho. Dejó el bolígrafo y releyó lo que había escrito. Las palabras parecían frías, distantes, pero eso es lo que debían ser. Claire dobló la hoja por la mitad y la puso sobre la mesa, apoyándola en el salero para que quedara a la vista. El agua del baño se cerró. Claire se quedó inmóvil, escuchando. El silencio. Luego, el crujido de la puerta. Aiden salió de la ducha. Claire oyó sus pasos en el pasillo, en dirección al dormitorio. Debería haberse marchado ya, inmediatamente. Claire volvió al salón y levantó a Hazel del sofá. Su hija se movió ligeramente, abrió los ojos, miró a su madre con sueño, pero no lloró. Claire la abrazó con más fuerza y le echó una manta escocesa por encima para cubrirle la cabeza del frío matutino. Luego volvió a la puerta principal, cogió su bolso, su carpeta. Abrió la cerradura intentando no hacer ruido. El clic metálico sonó ensordecedor, pero del dormitorio no llegaba ningún sonido. Aiden debía de haberse cambiado de ropa o haberse ido a la cama. Claire salió al rellano y cerró la puerta en silencio. No cerró con llave, para que él supiera que se había ido al salir del dormitorio. Bajó rápidamente las escaleras, sujetando a Hazel con una mano y el bolso en la otra. Los escalones crujían bajo sus pies, pero trató de caminar con cuidado, sin hacer ruido. Al llegar a la planta baja se detuvo y tomó aire. Empujó la pesada puerta principal y salió. Hacía frío. La mañana de noviembre la recibió con un viento húmedo y una fina llovizna.
Claire se estremeció y ajustó la tela escocesa sobre Hazel, cubriendo a su hija con más fuerza. El taxi estaba aparcado fuera, un viejo coche gris, con el conductor sentado al volante, leyendo algo en su teléfono. Claire se acercó y llamó a la ventanilla. El conductor se dio la vuelta. Un hombre de unos 50 años, con una chaqueta raída y la cara cansada. Asintió con la cabeza, salió del coche y abrió el maletero. Claire metió en él su bolso y guardó la carpeta. Se sentó en el asiento trasero, acercando a Hazel a ella. ¿A dónde vamos? El conductor volvió a ponerse al volante y la miró por el retrovisor. A la estación, respondió Claire brevemente. Él asintió y arrancó el coche. Se pusieron en marcha y Claire se dio la vuelta, mirando la casa donde había vivido los últimos años. Las ventanas de su piso estaban a oscuras. Probablemente Aiden seguía en el dormitorio. Se lo imaginó saliendo dentro de unos minutos, entrando en la cocina, viendo la nota, leerla. ¿Qué sentiría? ¿Ira? ¿Confusión? ¿O quizá alivio? Claire se apartó de la ventana y miró a su hija. Hazel dormitaba de nuevo, con la nariz apoyada en su hombro. Claire le acarició la espalda y sintió que la tensión iba desapareciendo poco a poco. Se habían ido. Todo había salido bien. Solo quedaba llegar a la estación de tren y coger un autobús a la siguiente ciudad, donde Doris las estaría esperando. A Roland no le esperaban hasta pasado mañana, pero Claire decidió marcharse antes. No quería arriesgarse a esperar un día más. El coche atravesó las desiertas calles matinales de Ellesmere. La ciudad seguía dormida, con solo algún que otro transeúnte con prisa por llegar al trabajo y limpiaparabrisas con escobas barriendo las aceras. Claire miró por la ventanilla y vio lugares familiares. La tienda de la esquina donde solía comprar alimentos, el parque donde solía pasear con su cochecito, la cafetería donde a veces tomaba café los fines de semana. Todo eso era pasado. Ahora solo eran las calles de una ciudad extranjera que abandonaba para siempre. En unos 15 minutos llegaron a la estación de tren. El conductor paró en la entrada principal, se bajó y sacó una bolsa del maletero. Claire pagó y cogió la bolsa, apretando a Hazel contra ella. Entró en el edificio de la estación, un viejo edificio de construcción soviética con techos altos y pintura desconchada en las paredes. La sala de espera no estaba abarrotada. Unas cuantas personas dormitaban en los bancos. Una mujer con 2 niños estaba sentada junto a la ventana. Un hombre con chaqueta de trabajo bebía café de una máquina. Claire fue a la taquilla y compró un billete para el siguiente autobús, que salía en 40 minutos. Se sentó en un banco de la esquina del vestíbulo, puso el bolso a su lado y acomodó a Hazel en su regazo. Su hija se despertó por fin y miró a su alrededor con ojos grandes e inquisitivos. Claire sacó una botella de agua del bolso y le dio un trago. Hazel bebió con avidez. Sonrió y extendió los brazos hacia su madre. Claire la abrazó y la acercó a ella. Pensó en lo que estaba ocurriendo ahora en el piso. Aiden ya debía de haber encontrado la nota. Léela. Quizá esté intentando llamarla, pero Claire había apagado el teléfono anoche. Había sacado la tarjeta SIM. Quizá esté llamando a Roland, pero su padre dirá que no sabe nada, tal y como acordaron. Aiden se quedará solo, con una nota en la mano, en un piso vacío. Claire no se sentía triunfante. No había alivio ni alegría. Solo había cansancio, un cansancio profundo que la consumía por completo. Estaba cansada de fingir, cansada de vivir esta mentira, cansada de tener miedo. Todo había terminado, se había ido. Él tenía su respuesta, breve, clara, clara. El tiempo transcurrió lentamente. Claire se sentó en el banco, meciendo a Hazel, y miró el horario. El autobús llegaba dentro de 20 minutos. Se imaginó que llegaba a casa de Doris. ¿Cómo se reuniría con ellos? ¿Cómo les ayudaría a instalarse? ¿Cómo llamaría a un abogado? ¿Pediría el divorcio? ¿Buscaría un nuevo trabajo? ¿Un nuevo piso? ¿Cómo empezaría su vida de nuevo? Sin Aiden, sin esta casa, sin esta ciudad. Hazel balbuceaba suavemente, jugando con el borde de la tela escocesa. Claire la miró y pensó que su hija no recordaría nada de aquella mañana. No recordaría el piso, no recordaría a su padre. Sería un nuevo comienzo para ella. Tal vez eso fuera bueno. Por fin llegó la llamada de embarque. Claire se levantó, cogió su bolso y salió al andén. El autobús estaba aparcado junto al andén, viejo, con la pintura desconchada, pero en buen estado de funcionamiento. Se sentó junto a la ventanilla, puso a Hazel en su regazo
y su bolso en el asiento de al lado. El autobús arrancó y salió lentamente de la estación. Claire miró por la ventanilla y vio a Ellesmere detrás de ella. Pensó en la nota que había dejado sobre la mesa de la cocina, en las breves palabras que habían puesto fin a su matrimonio. Sélo de Vera, no vengas a buscarnos. El abogado se pondrá en contacto contigo. Nada más. Ninguna explicación, ninguna acusación. Solo el final. El autobús llegó a la ciudad vecina hacia el mediodía. Claire bajó en la estación de autobuses, sintiendo que las piernas se le agarrotaban después de 2 horas y media de viaje. Hazel se había despertado durante el trayecto, un poco irritable, pero se calmó cuando Claire le dio un biberón de leche. Ahora su hija estaba sentada en sus brazos, mirando con curiosidad aquel lugar desconocido. El edificio gris de la estación de autobuses, la gente haciendo sus cosas, las palomas picoteando migas en los bancos. Claire sacó su teléfono, volvió a introducir la tarjeta SIM y lo encendió. Casi de inmediato aparecieron notificaciones, llamadas perdidas de Aiden, mensajes suyos. No los leyó, se limitó a marcar el número de Doris. Doris contestó al segundo timbrazo. Claire, cariño, ¿estás ahí? Sí, estoy en la estación de autobuses. Espérame en la entrada, llegaré en 10 minutos. Coche azul, viejo pero fiable. Claire salió y se quedó en la entrada, acunando a Hazel contra ella y poniendo su bolso junto a sus pies. Hacía frío, el viento agitaba el dobladillo de su chaqueta y envolvió a su hija con más fuerza en la tela escocesa. El pueblo era más pequeño que Ellesmere, más tranquilo, más provinciano. Casas bajas, calles estrechas, pocos coches. Claire nunca había estado aquí, aunque solo estaba a 70 kilómetros de Ellesmere. Su madre le había hablado de Doris. Habían sido amigas desde la universidad. Luego la vida las había llevado a ciudades distintas, pero seguían en contacto, llamándose, visitándose de vez en cuando. Tras la muerte de su madre, Doris llamó a Claire varias veces, preguntándole cómo estaba y ofreciéndose a visitarla. Claire siempre se había negado amablemente, alegando que estaba muy ocupada. Ahora llamó ella misma, hace 2 días, explicando brevemente la situación, sin entrar en detalles. Doris la escuchó sin interrumpirla y se limitó a decir, «Ven, la habitación está vacía, hay sitio de sobra». El coche azul llegó exactamente 10 minutos después. Se bajó Doris, una mujer bajita y corpulenta con el pelo gris, recogido en un moño, que llevaba un abrigo pasado de moda y una bufanda de punto. Sonrió a Claire, se acercó y la rodeó con un brazo, con cuidado de no aplastar a Hazel. «Aquí estás», dijo en voz baja. «Vamos, hablaremos en casa». Cogió la bolsa de Claire, la llevó al coche y abrió el maletero. Claire se sentó en el asiento trasero y abrochó a Hazel en la silla que Doris había preparado. Doris se puso al volante y condujeron por calles estrechas, pasando junto a viejas casas de madera con placas talladas, junto a un pequeño parque con árboles descoloridos, junto a una tienda con un letrero descolorido. La casa de Doris estaba en las afueras de la ciudad, una casa de madera de una sola planta, con un pequeño terreno cercado por una valla baja. Entraron y Claire olió a pan recién horneado y a algún tipo de tintura de hierbas. La casa era cálida, acogedora, un poco anticuada, blondas de encaje en las mesas, cojines bordados en el sofá, fotografías antiguas en las paredes. «Ponte cómoda». Doris señaló la habitación a la derecha del pasillo. «Aquí es donde dormirás, y he puesto una cuna para el bebé. Aún la conservo de mis nietos, que a veces vienen de visita. Si necesitas algo, no te cortes». Claire entró en la habitación, pequeña, luminosa, con una amplia ventana que daba al jardín. Había una cama con sábanas limpias, una cómoda, una silla y una cuna en un rincón. Claire dejó el bolso en el suelo y acomodó a Hazel en la cama. Su hija empezó a gatear sobre la manta, tocándolo todo con las manos, explorando el nuevo espacio. Doris trajo té, puso 2 tazas en la cómoda y se sentó en una silla. «Bébetelo, te hará entrar en calor. Y luego, si quieres, puedes contármelo todo. Si no quieres, no lo hagas. No soy de las que se meten en la vida de los demás». Claire cogió la taza y bebió un sorbo del té caliente y dulce. Sintió que el calor se extendía por su cuerpo y que la tensión se iba disipando poco a poco. Miró a Doris, que permanecía quieta, sin curiosidad en los ojos, esperando. «Gracias por acogernos», dijo Claire en voz baja.
No sabía a quién más dar las gracias. No había nada que agradecer. Tu madre era como una hermana para mí, y tú eres casi como una hija para mí, aunque no nos veíamos muy a menudo. Quédate el tiempo que necesites, no tengo prisa. Claire asintió y se terminó el té. Doris se levantó, cogió las tazas y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio. Claire se tumbó en la cama junto a Hazel, abrazó a su hija y cerró los ojos. Por primera vez en días, sintió que podía relajarse. Aquí estaban a salvo. Aiden no sabría dónde estaban. No las encontraría. Se durmió brevemente y cuando despertó, Hazel ya dormía a su lado, sorbiéndose los mocos. Claire se levantó con cuidado y salió de la habitación. En la cocina, Doris estaba cortando verduras para la sopa, tarareando algo para sí misma. ¿Has dormido bien?, preguntó sin darse la vuelta. Un poco. Doris, ¿puedo llamar a mi padre? Mi teléfono está muerto. Necesito cargarlo. Claro, hay un cargador en el enchufe junto a la ventana. Haz todas las llamadas que necesites. Claire enchufó el teléfono, esperó a que se encendiera y marcó el número de Roland. Su padre contestó casi de inmediato. Claire, ¿te encuentras bien? Sí, papá. Estamos en casa de Doris. Todo va bien. Roland guardó silencio unos segundos y luego respiró hondo. Gracias a Dios, estaba preocupado. Claire, me ha llamado esta mañana. ¿Quién ha sido? ¿Aidan? Sí, sobre las 8. Exigió saber dónde estabas. Dijo que habías desaparecido, que te habías llevado al bebé, que tenía derecho a saber qué estaba pasando. Claire apretó el teléfono en la mano y sintió que el interior se le tensaba. ¿Qué le dijiste? Lo que habíamos acordado. Le dije que no sabía dónde estabas, que eres una mujer adulta, que tomas tus propias decisiones y que si te habías ido era por algo. Empezó a gritar, acusándome de ponerte en su contra. Colgué. Claire cerró los ojos apoyando la frente en la fría pared. ¿Se lo creyó? No lo sé, pero por ahora la mentira es necesaria, Claire. Si descubre dónde estás, podría intentar llevarse a Hazel o hacer una escena. Es mejor que no lo sepa. Lo comprendo. Papá, llamé al abogado anoche antes de irme. Acordamos reunirnos pasado mañana, aquí en la ciudad. Dijo que me ayudaría con los papeles del divorcio. Me parece bien, es lo correcto. Claire, si pasa algo, si te encuentra, llámame enseguida. Allí estaré. Gracias, papá. Se despidieron y Claire dejó el teléfono sobre la mesa. Doris estaba de pie junto a la cocina, removiendo la sopa, pero no se volvió, dando tiempo a Claire para recuperarse. Doris, ¿puedo ayudarte?, preguntó Claire, acercándose. Puedes poner la mesa. Los platos están en el armario de la izquierda, las cucharas en el cajón. Claire sacó los platos y las cucharas y los puso sobre la mesa. Doris sirvió la sopa y se sentó enfrente. Comieron en silencio. Solo de vez en cuando, Doris decía algo sobre el tiempo, sobre los vecinos, sobre la proximidad del invierno. Claire escuchaba a medias, agradecida de que Doris no hiciera preguntas, no curiosease, no intentara consolarla. Después de comer, Claire volvió a su habitación y se tumbó junto a Hazel, que seguía dormida. Sacó el teléfono y abrió los mensajes de Aiden. Leyó algunos. ¿Dónde estás? Claire, esto es una locura. Vuelve. Podemos hablar las cosas. No tienes derecho a llevarte a mi hija. Claire los borró sin responder. Luego bloqueó su número. Llamó a un abogado, un hombre de unos 40 años que su padre le había recomendado. Acordaron reunirse pasado mañana en su despacho para discutir los detalles del divorcio, el reparto de bienes y la custodia. El abogado habló con calma, como un hombre de negocios, explicando qué documentos se necesitaban y cuánto duraría el proceso. Claire escuchó y anotó los puntos principales en un papel que encontró en la cómoda. Cuando terminó la conversación, se tumbó en la cama, mirando al techo. Hazel se despertó, se estiró y sonrió a su madre. Claire la levantó, la acunó contra sí, sintió que su hija la abrazaba con sus pequeños brazos. Pensó en el hecho de que Aiden estaba solo en aquel piso ahora, con la nota que había dejado. Me pregunto qué estará sintiendo. ¿Ira? ¿Resentimiento? ¿Miedo? O tal vez no le importaba y ya estaba llamando a Vera, quejándose con ella de que su loca esposa tuviera una rabieta por nada. Claire no lo sabía y no quería saberlo. Solo quería que todo terminara lo antes posible.
finalizar el divorcio para poder empezar una nueva vida, encontrar un trabajo, un piso, llevar a Hazel a la guardería, seguir adelante sin él, sin mentiras, sin miedo. Por la noche cenaron con Doris. Comida sencilla, patatas y chuletas, ensalada. Doris habló de su vida, de cómo había trabajado como profesora en la escuela local durante 30 años, jubilada hacía 5, de su marido, que murió de un infarto hace 8 años, de sus hijos, que vivían en otras ciudades y venían a visitarla de vez en cuando. Claire escuchó, asintiendo, agradecida de que Doris no le preguntara nada. Solo le daba tiempo, espacio para volver en sí. Por la noche, Claire se tumbó en la oscuridad, escuchando el silencio. Hazel dormía en la cuna a su lado, gimoteando suavemente. Al otro lado de la ventana, el viento agitaba las ramas de los árboles. Claire pensó en cómo su padre le había contado una mentira a Aiden, que no sabía dónde estaba. La mentira era necesaria hasta que Claire pudiera reunirse con un abogado, preparar el papeleo, asegurarse de que Aiden no pudiera llevarse a Hazel. Entonces se podría decir la verdad. Pero por ahora solo mentiras. Aiden estaba sentado en el sofá del salón, sosteniendo un papel arrugado con una nota de Claire. El teléfono estaba a su lado, sobre la mesa, en silencio a pesar de todos sus intentos por localizar a su mujer. Había marcado su número por 5ª vez consecutiva. Cada vez oía la misma voz automática. El abonado no estaba disponible o se encontraba fuera de cobertura. La repetición de las mismas palabras empezaba a ponerle nervioso. Aiden volvió a dejar el teléfono sobre la mesa y se frotó la cara con las palmas de las manos. ¿Qué estaba pasando? Todo esto parecía una locura, un acto completamente ilógico e incomprensible. Encontró la nota sobre las 7:30 de la mañana, cuando salió del dormitorio y se dirigió a la cocina. Tenía la intención de prepararse un café y recuperarse un poco después de una noche casi en vela. Al principio ni siquiera prestó atención al trozo de papel apoyado en el salero de la mesa. Se limitó a pasar de largo hasta la cafetera. Pero entonces algo le hizo volver, acercarse y coger el trozo de papel entre las manos. La letra era familiar, de Clary. Celo de Vera. No vengas a buscarnos. El abogado se pondrá en contacto contigo. Aiden releyó aquellas palabras varias veces. No podía creer lo que tenía delante. ¿Podría tratarse de algún tipo de broma extraña e inapropiada? Pero la nota tenía un tono completamente serio, y le hizo dejarlo todo y correr a comprobar el piso. El dormitorio, la cama estaba vacía, la cama estaba deshecha a su lado, y una almohada pulcramente extendida yacía en el lado de Claire. Era como si esa noche no se hubiera acostado. Abrió el armario de un tirón. La mitad de su ropa había desaparecido. Las cosas de ella que normalmente colgaban en sus sitios habían desaparecido, dejando solo sus camisas y chaquetas colgando solitarias en las perchas. Aiden corrió a la habitación de Hazel y abrió la puerta de un tirón. La cuna estaba vacía, la manta pulcramente doblada, los juguetes habían desaparecido, junto con la ropa de bebé de la cómoda. Abrió los cajones uno por uno, comprobó el cuarto de baño, el pasillo, miró en todos los rincones. El resultado fue el mismo. Claire había cogido todo lo que les pertenecía a ella y a su hija y simplemente había desaparecido. Aiden volvió al salón, se desplomó en el sofá y cogió el teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de Claire, esperando oír su voz, obtener alguna explicación de lo que estaba ocurriendo. El teléfono no estaba disponible. Eso significaba que o bien lo había apagado, o bien había sacado la tarjeta SIM, lo que había hecho deliberadamente que él no pudiera ponerse en contacto con ella. Envió un mensaje de texto. ¿Dónde estás? Luego otro. Claire, esto es una locura. Vuelve. Luego un tercero. ¿Podemos hablarlo? No contestó a ninguno. El silencio le asustó más que la propia nota. Llamó una y otra vez, escuchando la voz automatizada que repetía lo mismo. Con cada intento fallido, la irritación crecía en su interior, mezclada con incomprensión y un vago temor. Aiden intentó calmarse, sentarse y poner en orden sus pensamientos, entender exactamente qué había pasado y por qué Claire había reaccionado como lo había hecho. Sí, tenía una aventura con Vera. Sí, desde hacía más de un año. Se veían regularmente, pasaban tiempo juntos y él no ocultaba que sentía algo por ella.
Pero eso no significaba que su matrimonio con Claire había terminado o que iba a divorciarse de ella. La gente se engaña todo el tiempo, es parte de la vida. No siempre significa el fin de una relación. A veces es solo un episodio que hay que superar, discutir y seguir adelante. Claire exageraba claramente la magnitud de lo sucedido, convirtiéndolo en una tragedia, aunque en realidad no había ocurrido nada irreparable. Podrían haberlo discutido tranquilamente, como adultos, si ella le hubiera dado la oportunidad de explicarse. Se levantó del sofá y empezó a pasear de un lado a otro de la habitación. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo encontrar a Claire? No podía coger al bebé y desaparecer en la nada sin decirle a dónde iba. Llamar a la policía parecía una idea estúpida. Se había marchado sola, voluntariamente. Nadie la había secuestrado ni retenido contra su voluntad, así que era poco probable que la policía hiciera algo. Pero era posible llamar a Roland. Su suegro debía de saber dónde estaba su hija. Claire siempre había estado muy unida a su padre. Confiaba en él en todo. Debía de haberle contado sus planes. Aiden cogió el teléfono y marcó un número. Roland contestó al tercer timbrazo. ¿Está Claire?, preguntó Aiden de inmediato. No, ¿sabes dónde está? La voz de Roland era completamente impenetrable. No, no lo sé. Aiden se dio cuenta de que su suegro mentía, pero no iba a admitirlo. Roland intentó hablar con calma, aunque por dentro le hervía la irritación. Desapareció, se llevó a Hazel, dejó una nota. Tengo derecho a saber dónde están mi mujer y mi hija. Claire es una mujer adulta, Aidan. Toma sus propias decisiones sobre su vida. Si decidió marcharse, dijo Roland en tono firme, pero sus palabras eran fríamente inflexibles. Entonces tenía una buena razón, que tú conoces muy bien. ¿Qué razones? Aiden alzó la voz a pesar de sus intentos de mantener la calma. Se largó en mitad de la noche sin decirme una palabra, sin intentar siquiera discutir la situación. Eso es un comportamiento completamente anormal. Aiden, ya te lo he dicho, no sé dónde está. Y aunque lo supiera, dijo Roland como si estuviera cerrando el tema de una vez por todas, no te lo diría. Claire decidirá cuándo y cómo ponerse en contacto contigo si quiere. Aiden podía sentir el resentimiento acumulándose en su interior. La has puesto en mi contra, ¿verdad? Siempre te he caído mal. Siempre has pensado que no era lo bastante bueno para tu preciosa hija. Y ahora has aprovechado la situación para separarnos por completo. Roland guardó silencio unos segundos. Luego respondió con la misma serena frialdad. Yo no lo he preparado, Aiden. Claire se dio cuenta sola. Tomó su propia decisión. Yo simplemente apoyé su elección, como debería hacer cualquier padre normal. Hasta la vista. Colgó. Terminó la conversación a mitad de camino. Aiden sintió que la ira en su interior alcanzaba un punto de ebullición. Roland sabía dónde estaba Claire, pero no quería decírselo. Era su juego común contra él. Claire y su padre siempre habían estado juntos. Siempre habían estado en la misma página. Aiden se había sentido a menudo como un extraño en su estrecha alianza. Ahora se habían unido definitivamente para castigarle, para hacerle sentir culpable, para negarle la oportunidad de ver a su propia hija. Se sintió traicionado y engañado. Claire se había marchado sin darle siquiera la oportunidad de explicar su postura, de defenderse, de decirle por qué las cosas habían sucedido como habían sucedido y no de otra manera. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua fría del grifo y se lo bebió. Intentó enfriar al menos un poco las emociones que bullían en su interior. Miró el reloj de pared. Eran las 9:30 de la mañana. Roland vivía a 20 minutos en coche de su piso, en una vieja casa a las afueras de Ellesmere. Aiden tomó la decisión de ir allí inmediatamente. Tal vez Claire estuviera en casa de su padre, escondida allí con su hija. O tal vez, al menos, una conversación privada obligaría a Roland a decir la verdad sobre dónde había ido. Se vistió con rapidez, cogió las llaves del coche y salió del piso. Bajó las escaleras, subió al coche y arrancó el motor. Las manos le temblaban ligeramente por el esfuerzo y la falta de sueño. Hacía frío. La mañana de noviembre le recibió con un cielo gris encapotado y la promesa de lluvia que estaba a punto de caer. Aiden conducía por las calles matutinas de la ciudad, sin prestar mucha atención a la carretera mientras sus pensamientos se arremolinaban en su cabeza, impidiéndole concentrarse en nada más. No entendía por qué Claire había reaccionado así. Sí, la había engañado.
pero no la había abandonado, dejado sin dinero, golpeado o humillado. Solo pasaba tiempo ocasionalmente con otra mujer. Eso no lo convertía en un monstruo. Muchos hombres hacen eso, y sus esposas no montan semejante escándalo. No se escapan en mitad de la noche con los niños. No desaparecen dejando notas cortas y frías. Tal vez Vera fue un error. Quizá debería haber sido más cuidadosa, no dejar rastro, ocultar mejor sus reuniones. Pero la culpa de lo ocurrido la tenía la propia Claire, que se había vuelto fría tras el nacimiento de Hazel, cansada todo el tiempo, irritable. El bebé había acaparado toda su atención, toda su energía, y a Aiden le parecía que lo habían apartado de su vida, convirtiéndolo en un apéndice inútil de la familia, necesario solo para ganar dinero. Vera era diferente, alegre, despreocupada, no le exigía nada más que compañía. Con ella era más fácil, más agradable, más natural. Aiden aparcó delante de la casa de Roland y salió del coche. La casa era vieja, bien construida, con un pequeño solar y una nudosa valla. Se acercó a la puerta y llamó. Un minuto después la puerta se abrió. En el umbral estaba Roland, un hombre alto y ancho, de unos 56 años, con el pelo corto y canoso y mirada dura. Miró a Aiden fríamente, sin saludarlo. ¿Qué desea? Necesito hablar, dijo Aiden, intentando mantener la calma. ¿Dónde está Claire? Ya te lo dije por teléfono, no lo sé. Roland, es mi mujer. Tengo derecho a saber dónde está. Roland sonrió, pero sin rastro de alegría. Lo tenía. Ahora parece que no. Aiden apretó los puños, intentando contenerse. Se llevó a mi hija. Quiero saber que están bien. Están bien, contestó Roland. Eso es todo lo que necesitas saber. Roland Aiden sintió que le hervían las entrañas. No entiendo por qué es tan grave. Sí, tuve una aventura, pero eso no significa que el matrimonio se haya acabado. Podríamos hablar, arreglar las cosas. Claire está exagerando. Roland volvió a sonreír. ¿Exagerando? Aiden, la has estado engañando durante más de un año. Le has mentido a la cara. Ignorado a tu propio hijo. ¿Y crees que exagera? No ignoré a Hazel, contraatacó Aiden. Estaba trabajando, manteniendo a mi familia. No la levantaste, dijo Roland en voz baja, pero había acero en cada palabra. No te levantabas a verla por la noche. No le cambiaste los pañales. Ni siquiera le preguntaste cómo se sentía. No era más que una carga para ti. Aiden sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. No tienes derecho a juzgarme. No sabes lo que pasó en nuestro matrimonio. Sé lo suficiente, replicó Roland. Claire me llamó, me contó que trabajabas hasta tarde, que no contestabas al teléfono, que la evitabas. No es tonta, Aiden. Se dio cuenta hace 2 meses. Aiden se quedó helado. ¿Hace 2 meses? Sí. Sabe lo de tu fe desde hace mucho tiempo. Se estaba preparando para irse. Había estado reuniendo documentos, dinero. Lo estaba planeando todo. Y tú ni siquiera te diste cuenta. Aiden sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. 2 meses. Ella sabía 2 meses y no dijo nada. Viviendo a su lado, fingiendo que todo era normal, preparándose para desaparecer. Se sintió engañado, traicionado. ¿Cómo ha podido? ¿Dónde está? Preguntó en voz baja. No te lo diré, respondió Roland. Claire decide por sí misma dónde está. Y si no quiere verte, está en su derecho. No puede llevarse a mi hija y desaparecer. Eso es ilegal. Roland dio un paso adelante y había algo en su mirada que hizo retroceder a Aiden. No es ilegal. Es una madre. Tiene derecho a estar con su hijo. Y si intenta causar problemas, descubrirá lo que son los verdaderos problemas. Dio un paso atrás, cerrando la puerta. Aiden intentó detenerla con la mano, pero Roland le lanzó una mirada que hizo retroceder a Aiden. La puerta se cerró en sus narices. Aiden se quedó en el porche, sintiendo que todo su interior hervía de impotencia y rabia. Roland no dijo nada. Claire se había ido. Hazel con ella. Y él no podía hacer nada. Volvió al coche, se puso al volante y lo golpeó con el puño. Le dolía la mano, pero no le prestó atención. No entendía por qué era así, por qué Claire no podía hablar con él, explicarle qué le pasaba. ¿Por qué había decidido desaparecer como si él fuera un criminal? No la había golpeado, no la había humillado, no le había robado su dinero. Solo vivía su vida. Sí, tenía una aventura,
Pero esa no era razón para ponerse tan histérica, ni para coger al bebé y huir a un lugar desconocido. Aiden arrancó el coche y condujo de vuelta a casa. Pensó en lo que diría Vera cuando se enterara de lo ocurrido. Se veían con regularidad, casi todas las semanas, a veces más a menudo. Vera sabía que él estaba casado, pero eso no le molestaba. Decía que no pretendía querer más, que le gustaba su tranquilidad, su falta de compromiso. Aiden la había creído. Ahora pensaba que tal vez debería hablar con ella, explicarle la situación, escuchar su opinión. Tal vez ella lo apoyaría, le diría que Claire estaba exagerando. Condujo hasta casa, subió al piso. El vacío era aplastante. Caminó por las habitaciones mirando por los rincones, como si esperara que Claire y Hazel aparecieran de repente y todo fuera un ridículo malentendido. Pero no aparecieron. Solo armarios vacíos, un catre vacío, una nota en la mesa de la cocina. Aiden se sentó en el sofá, cogió el teléfono y volvió a llamar a Claire. No estaba disponible. Escribió otro mensaje. Podemos hablarlo. Luego otro. No tienes derecho a llevarte a mi hija. Lo envió. No hubo respuesta. Se recostó en el sofá. Cerró los ojos. La ira seguía hirviendo en su interior, pero había algo más mezclado con ella. Confusión, incomprensión. Claire se había marchado sin hablar, sin darle la oportunidad de explicarse, de justificarse. Simplemente había decidido por él que el matrimonio se había acabado y había desaparecido, dejándole solo para afrontar las consecuencias. Aiden se sintió engañado y traicionado, creyendo que si alguien tenía la culpa, era ella. Por no ser capaz de perdonar, por causar este drama, por llevarse a Hazel y desaparecer a lugares desconocidos. No entendía por qué la cosa se había puesto tan seria, por qué Claire se había tomado su aventura con Vera como algo imperdonable, algo que requería una ruptura y una huida inmediatas. Para Aiden solo era una aventura, nada más. No iba a divorciarse de su mujer, no iba a dejar a su familia e irse con Vera. Solo quería un poco de libertad en su vida, algo de esa tranquilidad que había echado de menos en casa después del nacimiento de Hazel, cuando todo el piso se había convertido en una gran guardería, y Claire había dejado de ser su mujer para convertirse solo en la madre del bebé. Le parecía que eso no lo convertía en una mala persona, no lo convertía en una especie de villano. Claire estaba exagerando claramente la magnitud de lo que estaba ocurriendo, convirtiendo en tragedia un simple asunto, aunque podría haberse resuelto con una conversación tranquila. Estaba seguro de ello. Habían pasado 3 días desde la desaparición de Claire, y durante esos 3 días Aiden apenas había dormido. No había comido bien, solo bebía café e intentaba llamar a su mujer, aunque sabía que su teléfono seguía sin estar disponible. El piso parecía vacío y ajeno, como si la vida misma junto con Claire y Hazel se hubiera ido de él. Aiden recorrió las habitaciones, abriendo armarios, mirando las estanterías vacías donde antes estaban las cosas de los niños, y cada vez sentía una extraña mezcla de sentimientos. Rabia, resentimiento, incomprensión. Intentó trabajar, encendió el ordenador, abrió los proyectos, pero no conseguía concentrarse. Las líneas de los dibujos se desdibujaban ante sus ojos, y lo cerró todo. Apartó el portátil y volvió a deambular por el piso. La mañana del tercer día tomó una decisión. Claire no iba a ponerse en contacto con él. Roland guardaba silencio, y Aiden se dio cuenta de que no tenía sentido seguir esperando. Tenía que actuar. Se vistió, salió de casa y condujo hasta la comisaría, que estaba a 10 minutos en coche de su piso. Aparcó delante de un edificio gris con pintura desconchada en la fachada y entró, donde olía a humedad y a linóleo viejo. Un joven policía estaba sentado detrás del mostrador, hojeando unos papeles, y miró a Aiden. ¿En qué puedo ayudarle? Aiden se acercó y apoyó las manos en el mostrador. Quiero presentar una denuncia por desaparición. Mi mujer desapareció hace 3 días, llevándose con ella a nuestra hija, de 8 meses. No sé dónde están, no puedo ponerme en contacto con ella. El policía asintió, sacó un formulario y empezó a rellenarlo. Nombre y apellidos de su mujer, Claire Edwell. Edad, 28 años. ¿Cuándo la vio por última vez? Esta mañana, hace 3 días. O mejor dicho, no la vi. Se fue mientras yo dormía, dejó una nota. El policía levantó la vista. ¿Una nota? ¿Qué decía?
Aiden dudó un segundo y luego contestó que sabía lo de mi relación con otra mujer, que no vendría a buscarme, que el abogado se pondría en contacto conmigo. El policía dejó a un lado el bolígrafo y miró a Aiden con atención. ¿Así que se fue voluntariamente? Sí, pero se llevó al bebé. Tengo derecho a saber dónde está mi hija. Su mujer es la madre de la niña, dijo el policía con calma. Tiene derecho a estar con él. Si se fue voluntariamente, dejó una nota explicando por qué. No es una desaparición. Es un conflicto familiar. Desapareció con mi hija sin decirme a dónde iba. Eso es un secuestro. No, negó con la cabeza el policía. Secuestro es cuando alguien se lleva a un niño contra la voluntad de los padres por la fuerza o con engaños. Su mujer es la progenitora legal. No se escondió, le dejó una explicación. Puede ir a los tribunales para determinar el lugar de residencia del niño, pero no podemos presentar un caso de desaparición. ¿Entonces no van a hacer nada? Aiden alzó la voz, incapaz de contenerse. Mi mujer ha desaparecido. El niño está con ella. ¿Y usted se da por vencido? No ha desaparecido, repitió pacientemente el policía. Se ha ido. Eso es diferente. Si quieres zanjar el asunto, acude a un abogado. Aiden se dio la vuelta y salió de la comisaría dando un portazo. Hacía frío fuera. El viento erizaba el dobladillo de su chaqueta, pero lo ignoró y se dirigió a su coche, sintiendo que la rabia y la impotencia lo ahogaban por dentro. La policía no hará nada. Roland guarda silencio. Claire ha desaparecido. Está solo y nadie va a ayudarle. Aiden entró en el coche, arrancó el motor, pero no condujo de inmediato. Se quedó sentado al volante, mirándose a sí mismo. Estaba convencido de que Claire actuaba de forma irracional, que se había dejado llevar por sus emociones sin pensar en las consecuencias. Siempre había tenido tendencia a la ansiedad, a crear problemas, y ahora había vuelto a exagerarlo todo, a convertir un asunto ordinario en una catástrofe de proporciones universales. Roland debía de haberla puesto en su contra. A su suegro nunca le había caído bien, siempre lo había mirado con recelo, y ahora se aprovechaba de la situación para acabar destruyendo su matrimonio. Aiden se sentía víctima de una conspiración en la que estaban implicados tanto Claire como su padre, e incluso la policía, que se negaba a tomarle declaración. El teléfono sonó, sacándole de sus pensamientos. Aiden miró la pantalla. Faith dudó un segundo y contestó. Hola. Hola. La voz de Vera sonaba un poco recelosa. Aiden, ¿dónde estás? Habíamos quedado anoche, pero no apareciste ni respondiste a los mensajes. Estaba preocupada. Aiden se frotó la cara con la mano, intentando ordenar sus pensamientos. Lo siento. Ahora mismo tengo una situación difícil. No he podido venir. ¿Qué te ocurre?, preguntó Vera, con preocupación en la voz. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. No quería hablar de ello con ella. No quería hablar de Claire, de su mujer desapareciendo y llevándose al bebé. Solo algunos problemas en el trabajo, mucho que hacer. Aiden. Vera guardó silencio un momento y luego continuó en voz baja. Siento que estás ocultando algo. ¿Podemos hablar? Quizás podríamos vernos esta noche. Vera, ahora mismo no puedo. Sintió que la irritación crecía en su interior. Tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para reuniones. ¿No tienes tiempo para reuniones? Había resentimiento en su voz. Aiden, creía que nuestra relación era importante para ti, que podíamos ser sinceros el uno con el otro, pero me ignoras como si fuera una conocida entrometida. Faith, por favor, ahora no. Aiden apretó el volante sintiendo que su paciencia se agotaba. No puedo hablar de esto ahora. ¿Discutir qué? Él alzó la voz, y Aiden oyó algo más en ella. No solo resentimiento, sino frustración, tal vez. Aiden, ¿qué pasa? Llevas días evitándome. No respondes a mis llamadas. No vienes a las reuniones. Si no quieres verme más, dímelo. No juegues al silencio. Claire se enteró de lo nuestro, le espetó antes de que pudiera pensar. Se fue y se llevó a su hija. No sé dónde están. Eso es lo que pasa. Vera se quedó callada. Hubo silencio durante unos segundos. Luego preguntó en voz baja. ¿Se enteró? ¿Cómo? No lo sé. Aiden se recostó en su asiento. Cerró los ojos. Dejó una nota diciendo que sabía lo tuyo. Cogió tus cosas y desapareció, hace 3 días. Y no me dijiste nada, la voz de Vera se volvió más fría. 3 días, Aiden.
No me dijiste nada en 3 días. No sabía qué decir. Abrió los ojos y miró por el parabrisas, al cielo gris sobre la ciudad. La cabeza me da vueltas, intentando encontrar a Claire, averiguar dónde está, y la policía se niega a tomarle declaración. Aiden. Vera hizo una pausa buscando las palabras. Sé que esto es duro para ti, pero también lo es para mí. Creía que confiábamos el uno en el otro, que podrías compartirlo conmigo si ocurría algo. Y te callaste, ignoraste mis llamadas. Vera no quería disgustarte, dijo cansado. No sabía cómo hablar de ello. ¿No querías disgustarme? Había amargura en su voz. Aiden, no soy una desconocida a la que haya que proteger de las malas noticias. Salimos durante más de un año. Pensé que significaba algo para ti, que yo significaba algo. Aiden sintió que la irritación de su interior se convertía en ira. Vera, ¿de verdad quieres discutir esto ahora? Mi mujer desapareció con el bebé. No sé dónde están. No puedo contactar con ellos. ¿Y te ofendes porque no te haya llamado para contarte mis problemas? No me ofendo, dijo en voz baja pero firme. Me doy cuenta de que me equivoqué con nosotros. Creía que nuestra relación era importante para ti, que me veías como algo más que una forma de divertirnos. Pero ahora veo que yo solo era una opción conveniente para ti cuando las cosas estaban tranquilas en casa. Y en cuanto había problemas, me hacías a un lado. Vera, eso no es cierto, empezó a decir Aiden, pero ella lo interrumpió. Sí, lo es, Aiden. ¿Y sabes una cosa? No necesito los dramas familiares de los demás. No necesito ser el suplente al que solo se recurre cuando conviene. Pensé que estábamos construyendo algo real, pero solo me usaste. Así que ocúpate de tu mujer por tu cuenta, y no quiero volver a formar parte de esto. Colgó sin esperar su respuesta. Aiden se quedó mirando la pantalla del teléfono, donde aparecía llamada finalizada, y sintió que todo su interior se apretaba de rabia e impotencia. Faith se había ido. Claire se había ido. Todos se habían ido, dejándolo solo para lidiar con el caos. Arrancó el coche y condujo hasta casa, casi incapaz de ver la carretera delante de él. Sus pensamientos estaban mezclados, superpuestos, y no podía entender cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. Hace una semana tenía una familia, tenía a Vera, tenía una vida estable, aunque con algunas dificultades. Ahora estaba solo, en un piso vacío donde cada rincón le recordaba que Claire y Hazel se habían ido. Aiden aparcó fuera del edificio, subió al piso, cerró la puerta tras de sí, entró en el salón y se desplomó en el sofá. Pensó en las palabras de Vera, en el hecho de que hubiera tachado su actitud hacia ella de utilizarla, de que lo hubiera acusado de verla solo como una opción conveniente para entretenerse. No era justo. Él sentía algo por ella, valoraba el tiempo que pasaban juntos, y el hecho de que ahora no pudiera salir con ella se debía a las circunstancias, no a su indiferencia. Pero Faith no quería entenderlo. Simplemente se ofendió y se marchó, igual que Claire, que tampoco había querido escuchar su explicación. Simplemente huyó, decidiendo todo por él. Aiden cerró los ojos, sintiendo el cansancio llegar en oleadas. Había perdido a las 2 mujeres en 3 días, no por una tragedia, no por un accidente, sino simplemente porque ambas habían decidido que él no era lo bastante bueno para ellas, que sus actos eran imperdonables. Se sintió traicionado e incomprendido, creyendo que si alguien tenía la culpa de todo lo que estaba ocurriendo, desde luego él no era el único. Claire podría haber hablado con él, haberle dado la oportunidad de explicarse, haber intentado mantener unida a la familia. Faith podría haberse mostrado comprensiva, haberle apoyado cuando lo necesitaba, pero ninguna de las dos lo hizo. Ambas se marcharon, dejándolo solo con el vacío y la rabia. Abrió los ojos y miró al techo, donde se veía una vieja mancha de gotera en una esquina. Hacía 3 días había pensado que todo podría arreglarse con una conversación, que Claire volvería cuando se calmara, que podrían hablar las cosas y encontrar una salida. Ahora se daba cuenta de que no iba a ser así, que Claire se había ido para siempre, que no iba a volver para darle una segunda oportunidad. Y Faith también se había marchado, habiendo decidido que su relación no significaba nada para ella, que él la estaba utilizando, aunque eso no fuera cierto en absoluto. Aiden se levantó del sofá, se dirigió a la cocina y se sirvió agua. La bebió lentamente, mirando por la ventana el día gris de noviembre. Estaba convencido de que Claire actuaba de forma irracional,
que Roland la había puesto en su contra, que toda aquella situación era el resultado de su incapacidad para discutir los problemas con calma y llegar a un compromiso. No creía tener la culpa de lo sucedido. Pensaba que tenía derecho a una vida privada, a la libertad, a pasar tiempo con la mujer que le hacía feliz. Y ahora estaba solo, y le parecía injusto, un castigo cruel por intentar ser feliz. El cuarto día, después de la marcha de Claire, Aiden estaba sentado en su despacho, intentando concentrarse en su trabajo, aunque se daba cuenta de que era inútil. El plano del nuevo complejo de apartamentos en el que había estado trabajando las últimas semanas estaba abierto en la pantalla del ordenador que tenía delante. Pero los números y las líneas se mezclaban en un revoltijo sin sentido y no se atrevía a asimilar los detalles del proyecto. Sus compañeros le evitaban, se daban cuenta de su estado de ánimo sombrío y su reticencia a socializar, y Aiden se alegraba de ello. No quería hablar con nadie, explicar lo que pasaba en su vida, escuchar consejos o compasión. Se sirvió otra taza de café del termo que había traído de casa, bebió un sorbo del líquido caliente y amargo y volvió a mirar la pantalla. La oficina estaba en silencio. Solo se oía el parloteo lejano de una impresora y de vez en cuando, voces apagadas procedentes de las oficinas vecinas. Aiden intentó volver al dibujo, trazó unas líneas, pero enseguida se dio cuenta de que se había equivocado en los cálculos y pulsó irritado el botón de cancelar. Todo se desmoronaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a Claire, a Hazel, a dónde estaban y qué estaban haciendo. Llamaron a la puerta, un golpe seco y corto que hizo que Aiden se diera la vuelta. En el umbral estaba la secretaria de su departamento, una mujer joven de pelo pulcro y traje estricto. «Aiden, tienes visita», dijo, y había cierta cautela en su voz. «Dicen que es importante». Aiden frunció el ceño, sin entender quién podía venir a su trabajo sin avisar. «¿Quién es?» Uno se presentó como Roland Caswell, el otro como detective de policía. Están esperando en la sala de conferencias. Aiden sintió que se le apretaban las entrañas. Roland aquí, en el despacho, y un policía con él. Eso solo podía significar una cosa. Le había pasado algo a Claire o a Hazel. Se levantó de un salto de la mesa, casi tirando la taza de café, salió corriendo del despacho y se dirigió rápidamente a la sala de reuniones, situada al final del pasillo. La secretaria le siguió, pero él la ignoró. Empujó la puerta de la sala de reuniones y entró. Había dos hombres en la sala. Roland estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, y sentado junto a una larga mesa, había un hombre desconocido de unos 45 años, con traje oscuro, corte de pelo corto y rostro cansado. Roland se dio la vuelta cuando Aiden entró, mirándole fríamente, sin saludar. El hombre del traje se levantó y le tendió la mano. «Detective Harris Coleman. ¿Puedo hablar con usted en privado, señor Edwell?» Aiden le estrechó la mano distraídamente, sin dejar de mirar a Roland. «¿Qué ocurre? ¿Está bien, Claire? ¿Hazel?» «Están bien», respondió el detective con calma. «Vengo por otra cosa. ¿Ha denunciado la desaparición de su mujer y su hijo?» Aiden asintió, sin estar seguro de a dónde iba todo aquello. «Sí, lo hice. Hace 3 días. Dijeron que no podían aceptar la denuncia porque ella se había marchado voluntariamente». «Así es». El detective se recostó en su silla y sacó un pequeño cuaderno del bolsillo interior de su chaqueta. «Pero anoche volvió usted a la comisaría. Insistió en que su mujer había desaparecido y exigió que se iniciara una búsqueda. ¿Es eso cierto?» Aiden sintió un escalofrío. Anoche había vuelto a la comisaría, intentando convencer al agente de guardia de que le tomara declaración, diciendo que Claire podía estar en apuros, que algo le había ocurrido al bebé. Le escucharon, tomaron nota de la información, pero no le prometieron nada. «Sí, lo hice». «¿Y?» «Señor Edwell». El detective lo miró detenidamente. «Su mujer no ha desaparecido. Se fue voluntariamente. Está a salvo. El niño está con ella. No hay secuestro ni persona desaparecida. ¿Lo ha entendido?» Aiden apretó los puños, sintiendo cómo la ira bullía en su interior. «Se llevó a mi hija sin decirme a dónde iba. No sé dónde están. No puedo contactar con ellos. ¿Cómo es posible que no esté desaparecida?» El detective suspiró, cerró su cuaderno. «Su mujer es la progenitora legal del niño. Tiene derecho a estar en cualquier sitio con él. Ella no infringió la ley al irse de casa.
Si tienen una disputa sobre dónde vive el niño, es un asunto judicial, no policial. He venido aquí para explicárselo personalmente y para pedirle que no presente más denuncias falsas de desaparición de personas, porque le quita tiempo a la policía que podría dedicar a casos reales. ¿Denuncias falsas? Aiden sintió que se le levantaba la voz. Mi mujer desapareció con el bebé y usted llama a eso una denuncia falsa. Su mujer no desapareció, señor Edward. El detective se levantó y volvió a guardarse el cuaderno en el bolsillo. Le ha dejado. Está en su derecho. Y si sigue causando problemas, podrían acusarle de abuso del derecho a denunciarla a la policía. Espero haber sido claro. Aiden permaneció en silencio, mirando al detective con ira mal disimulada. Roland había permanecido de pie junto a la ventana todo este tiempo, sin interferir en la conversación, pero ahora se adelantó y depositó un gran sobre marrón sobre el escritorio. El detective Coleman ha hecho su trabajo, dijo Roland, con voz tan fría e inflexible como siempre. Ahora me toca a mí. Abrió el sobre, sacó un montón de hojas y las extendió sobre la mesa delante de Aiden. Aiden bajó la mirada y sintió que la sangre se le escurría de la cara. En las hojas había impresiones de su correspondencia con Vera, mensajes que le había escrito durante más de un año, fotos que habían intercambiado, confesiones, planes para encontrarse. Todo estaba allí, en blanco y negro, con fechas y horas. Claire hizo las capturas de pantalla hace 2 meses, dijo Roland, mirándolo sin emoción. Cuando vio tu correspondencia por primera vez, era más lista de lo que creías, Aiden. Estaba reuniendo pruebas, preparándose para irse mientras tú seguías mintiéndole a la cara. Aiden cogió una de las hojas, pasó los ojos por encima del texto. Era su mensaje a Faith de hacía 6 meses. Te echo de menos. No veo la hora de volver a verte. Claire ni siquiera se dará cuenta si llego tarde al trabajo. Devolvió la hoja al escritorio, sintiendo que le temblaban las manos. ¿De dónde había sacado esto? ¿Había estado toqueteando mi teléfono? Te dejaste el teléfono en la cocina, respondió Roland. Fue culpa mía por descuidarme. Pero eso no importa ahora. Lo importante es otra cosa. Sacó más hojas del sobre. Esta vez eran fotografías. Aiden y Vera a la entrada del restaurante, cogidos de la mano. Aiden y Vera en el aparcamiento, besándose. Aiden y Vera saliendo del hotel. Todas las fotos eran nítidas, fechadas, con hora y lugar. ¿De dónde habían salido? Aiden sintió un escalofrío en su interior. ¿Quién me estaba siguiendo? Nadie. Roland volvió a apilar las fotos. Claire contrató a un investigador privado después de ver la correspondencia. Quería asegurarse de que estaba en lo cierto, de que realmente la estabas engañando, y no solo enviabas mensajes de texto a un colega. El detective trabajó durante 15 días y consiguió todo lo que necesitaba. Claire recibió el informe y se dio cuenta de que no tenía sentido seguir en este matrimonio por más tiempo. Aiden se hundió en su silla, sintiendo cómo se le agarrotaban las piernas. Claire lo sabía todo. No era solo una corazonada. No había visto el mensaje por casualidad. Lo sabía todo al detalle. Tenía pruebas, fotos, fechas. Y todo este tiempo, 2 meses, había estado callada, fingiendo que no pasaba nada, preparándose para marcharse. ¿Por qué me enseñas esto? Preguntó en voz baja mirando a Roland. Porque quiero que lo entiendas. Roland volvió a meter todas las hojas en el sobre y lo cerró. Claire no se había marchado por emoción, ni por histeria, ni por resentimiento. Había tomado una decisión con conocimiento de causa, se había preparado con antelación, había reunido todo lo que necesitaba. Tiene pruebas de tu aventura, tiene testigos, tiene el informe del detective. Si intentas causarle problemas, si intentas quitarle a Hazel por la vía judicial, si sigues con tus rabietas y exigiendo que la policía los busque, tus padres, tus jefes y todos tus conocidos tendrán este material. Toda persona que te conozca sabrá que llevas más de 1 año engañando a tu mujer, mintiéndole, desatendiendo a tu propio hijo. ¿Me ha entendido? Aiden permaneció en silencio, mirando el sobre. Todo bullía en su interior. Ira, miedo, impotencia. Roland lo había chantajeado, amenazado con avergonzarlo delante de todos sus conocidos. Era cruel, injusto, pero se dio cuenta de que su suegro no iba de farol. Si estos materiales se hacían públicos, su reputación quedaría destruida.
Sus padres, que siempre habían estado orgullosos de él, se enterarían de la verdad. Sus jefes, que le consideraban un empleado de confianza, verán una cara distinta de él. Los amigos le darán la espalda. Claire quiere el divorcio, continuó Roland. Su abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días. No pedirá nada más que la custodia de Hazel y la pensión alimenticia que le corresponde por ley. Si aceptas un divorcio sin culpa, no intentes quitarle a la niña. No montes una escena. Ella se quedará con esos expedientes. Nadie sabrá nada de ellos. Pero si intentas ponerle las cosas difíciles, si intentas utilizar tus contactos o tu dinero para perjudicarla, entonces todo esto, golpeó con el dedo en el sobre, se hará público. La decisión es tuya. Aiden levantó los ojos hacia Roland y lo miró fríamente. ¿De verdad crees que yo tengo la culpa de todo? Creo que tomaste una decisión cuando empezaste a salir con otra mujer, replicó Roland. La elegiste a ella antes que a tu familia. Ahora atente a las consecuencias. El detective Coleman, que había permanecido en silencio junto a la puerta todo este tiempo, tosió. Señor Edwell, espero que no volvamos a verle en comisaría por este asunto. Que tenga un buen día. Salió de la sala de reuniones, cerrando la puerta tras de sí. Roland cogió el sobre, se lo metió bajo el brazo y se dirigió a la salida, pero se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Claire te dio una oportunidad, Aiden. Una oportunidad de acabar con esto tranquilamente, sin escándalos, sin dolor para los demás. No la desaproveches. Se marchó, dejando a Aiden solo en la sala de reuniones. Aiden se sentó en la silla, contemplando el vacío frente a él, sintiendo que todo en su interior se desmoronaba. Claire lo sabía todo. 2 meses sabiéndolo y callándose, preparándose para marcharse, reuniendo pruebas de su engaño. Ella era más lista, más cuidadosa de lo que él pensaba, y él seguía mintiéndole, seguía viendo a Vera, sin darse cuenta de que su mujer ya lo sabía todo. Ya había decidido marcharse. Roland le amenazó con avergonzarle delante de todo el mundo si no accedía a divorciarse sin problemas. Y no era una amenaza vacía. Aiden había visto la correspondencia, había visto las fotos. Si se enteraban sus padres, sus jefes, sus amigos, su vida sería una pesadilla. Todos sabrían que había engañado a su mujer, que había ignorado al bebé, que había mentido a todos los que le rodeaban. Se levantó, se acercó a la ventana, miró a la calle, donde la gente se apresuraba a sus asuntos, ajena a lo que ocurría en su vida. El detective le explicó que Claire se había marchado voluntariamente, que no había secuestro, que no tenía derecho a que la policía los buscara. Roland le mostró las pruebas de su infidelidad, le amenazó con hacerlas públicas si intentaba causar problemas. Todo había sido pensado, planeado, y Aiden se dio cuenta de que no tenía elección. Había perdido la partida incluso antes de darse cuenta de que había empezado. Volvió a la mesa, se sentó y dejó caer la cabeza sobre las manos. Todo le hervía por dentro. Ira, resentimiento, miedo, impotencia. Se sentía acorralado, traicionado, engañado. Claire se había marchado llevándose a Hazel y ahora amenazaba con deshonrarlo si no aceptaba sus condiciones. Roland la apoyó, contrató a un detective, reunió pruebas, acudió a su despacho para demostrarle la gravedad del asunto. Y Aiden se dio cuenta de que si seguía resistiéndose, lo perdería todo. Su reputación, su trabajo, el respeto de la gente que conocía. Todo lo que tenía que hacer era aceptar el divorcio y aceptar que Claire había ganado esta guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Aiden se quedó solo en la sala de reuniones después de que Roland y el detective se marcharan, cerrando la puerta tras de sí con un silencioso chasquido. Se recostó en la silla, mirando fijamente el escritorio vacío donde, hasta hacía unos minutos, habían tenido lugar las impresiones de su correspondencia con Vera y las fotografías que demostraban el romance. Le temblaban ligeramente las manos y todo le hervía por dentro. Rabia, miedo e impotencia mezclados en un pesado bulto que le oprimía el pecho y le impedía respirar. No podía creer lo que acababa de ocurrir. No podía darse cuenta de que Claire había sabido de su aventura todo este tiempo, reuniendo pruebas en silencio, planeando su marcha mientras él seguía con su vida, sin enterarse de nada. 2 meses que ella sabía. 2 meses fingiendo que todo era normal, preparando la cena, acostando a Hazel,
hablándole de las pequeñas cosas de la vida, mientras ella misma ahorraba dinero, reunía documentos, hacía gestiones con su abogado y su padre. Aiden pensaba que su mujer era ingenua, que no se daba cuenta de sus retrasos en el trabajo, que no prestaba atención a su frialdad, pero ella lo veía todo, lo entendía todo, y solo esperaba el momento oportuno para desaparecer. El descubrimiento le sorprendió más que el hecho de que ella se hubiera ido. No había esperado que Claire fuera tan fríamente calculadora, tan reflexiva. Aiden se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle. La gente iba a lo suyo, los coches pasaban sobre el asfalto mojado, y todo parecía tan lejano, como si ocurriera en una realidad paralela que nada tenía que ver con él. Intentó ordenar sus pensamientos, averiguar qué hacer a continuación. Roland le había dado un ultimátum: o aceptaba el divorcio sin problemas, o todos sus conocidos, padres y superiores, se enterarían de su infidelidad. En esencia, no tenía elección. Si estos materiales se hacían públicos, su vida se convertiría en una pesadilla. Sus padres, que siempre habían estado orgullosos de él y lo consideraban un hijo y marido modelo, se enterarían de la verdad y se sentirían decepcionados. Los jefes, que le consideraban un empleado de confianza, le mirarían con otros ojos. Los amigos se apartarían o empezarían a hablar de él a sus espaldas. Se sacó el teléfono del bolsillo, lo hizo girar entre las manos y se quedó mirando la pantalla negra. Debería haber llamado a Vera, explicarle lo sucedido, contarle lo de Roland y la visita del detective. Tal vez ella lo entendería, lo apoyaría, le diría que podían manejar la situación juntos. Aiden marcó su número y se acercó el teléfono a la oreja. Largos pitidos, luego una voz familiar, un poco cautelosa. Vera, soy yo. Vera, soy yo. ¿Podemos hablar? Aiden, creía que ya habíamos hablado de esto ayer. Dijiste que tenías problemas, que no tenías tiempo para mí. ¿Qué ha cambiado? Han cambiado muchas cosas. Volvió a su escritorio y se sentó en su silla. Mi suegro y un detective de la policía han venido hoy a mi trabajo. Roland me enseñó correspondencia, fotografías. Claire lo sabía todo, Vera. Lo supo durante 2 meses y no dijo ni una palabra. Estaba reuniendo pruebas, contratando a un detective, preparándose para irse, y yo ni siquiera sospechaba. Vera volvió a guardar silencio, y en esa pausa Aiden percibió algo frío, distante. ¿Y qué quieres que te diga, Aiden? ¿Simpatía? ¿Apoyo? Solo quiero hablar contigo. Sintió que la irritación crecía en su interior. Esto también tiene que ver contigo. Claire sabe lo nuestro, tiene nuestra correspondencia, fotos. Roland amenaza con hacerlo público si no acepto el divorcio. Aiden, la voz de Vera se volvió aún más fría. Siento que estés en esta situación, pero ese es tu problema, tu drama familiar, con el que yo no tengo nada que ver. No voy a dejarme arrastrar a ello. Aiden sintió que algo en su interior se quebraba. ¿Cómo que no tienes nada que ver? Salimos juntos durante más de un año, Faith. Formabas parte de mi vida. Ahora lo estoy perdiendo todo por culpa de esto. Mi familia, mi reputación, puede que incluso mi trabajo. ¿Y dices que no es asunto tuyo? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, dijo Vera con suavidad, sin emoción. Salí contigo porque me gustaba pasar tiempo contigo, porque eras interesante, porque éramos fáciles. Pero nunca pretendí ser más que eso. Nunca dije que quisiera ser tu esposa o la madre de tu hijo. Estabas casado, Aiden, y yo lo sabía. Sabía que tarde o temprano se acabaría. O volverías con tu mujer o ella lo descubriría y se iría. No me hice ilusiones. Así que, ¿solo te divertías? Aiden sintió que la voz le temblaba de rabia y resentimiento. ¿Solo me utilizabas para pasar el rato? Aiden, no le des la vuelta a esto, suspiró Faith. En cierto modo, ambos nos estábamos utilizando. Tú buscabas en mí cosas que no encontrabas en casa. Facilidad, atención, falta de compromiso. Yo buscaba compañía, un hombre interesante con quien pasar el tiempo. Ambos lo entendíamos, y no había nada malo en ello hasta que las cosas se nos fueron de las manos. Ahora está fuera, y no necesito dramas familiares ajenos, riñas con esposas y suegros. No voy a ser el apoyo al que corras después del divorcio para curar tus heridas. Lo siento, pero eso no es para mí. Aiden se quedó callado, sin saber qué decir. Esperaba que Faith lo apoyara,
que le dijera que lo superarían juntos, que su relación significaba algo, pero ella se limitó a apartarse, cerrándole el paso con un frío muro de indiferencia. ¿Y ya está?, preguntó en voz baja. ¿Te vas sin más? Aiden, entre nosotros no había nada más que un buen rato, dijo Vera con cansancio en la voz. No soy tu mujer, no soy tu novia, no soy tu otra mitad, solo soy una mujer con la que quedabas por las tardes cuando querías escapar de la realidad. Ahora la realidad te ha alcanzado, y tienes que lidiar con ella tú mismo. Siento lo que ha pasado, pero no puedo ni quiero ser parte de ello. Hasta la vista. Colgó sin esperar su respuesta. Aiden se quedó mirando la pantalla del teléfono, en la que se leía «llamada finalizada», y sintió todo vacío en su interior. Faith se había ido. Así, sin más, sin remordimientos, sin intentar mantener lo que había entre ellos. Para ella, su relación era solo un pasatiempo agradable, nada más. Y él pensaba que eso significaba algo, que había una conexión real entre ellos, que ella era importante para él y él para ella. Aiden dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en la silla. Se dio cuenta de que había perdido a las dos mujeres en cuestión de días. Y no por una tragedia, no por un accidente, sino simplemente por su propia estupidez. Claire se había ido porque él la había engañado, le había mentido, había ignorado a su familia. Vera se fue porque no quería involucrarse en sus problemas. No lo veía más que como un cómodo compañero de reuniones. Y ahora se había quedado solo, en una sala de reuniones vacía, con un peso de culpa e impotencia que pesaba sobre sus hombros y le impedía respirar. Pensó en cómo su vida se había desmoronado en cuestión de días. Hace apenas una semana tenía una familia, una amante, un trabajo estable, el respeto de sus compañeros, y ahora un piso vacío, la amenaza del escándalo, la fría indiferencia de Vera y el desprecio de Roland. Lo había perdido todo, y la razón de ello no era más que su propia estupidez. La estupidez de pensar que podía vivir en dos mundos a la vez, que nadie lo sabría, que no habría consecuencias. Claire había resultado ser más lista, más calculadora, más fuerte de lo que él pensaba. No había cogido una rabieta, no había empezado una pelea, simplemente había recogido tranquilamente todo lo que necesitaba y se había marchado, dejándole a él con los restos de la vida que había destruido. Aiden se levantó, salió de la sala de reuniones y caminó lentamente hacia su despacho, sintiendo cada paso difícil, como si llevara un gran peso sobre los hombros. Claire estaba sentada en la cocina de Doris, con Hazel en el regazo, mirando a su hija jugar con una cuchara de madera, golpeándola contra la mesa y riéndose del sonido. Al otro lado de la ventana llovía, fino, lloviznoso, gris, tan típico de finales de noviembre. El cielo estaba nublado y parecía como si el día no hubiera empezado nunca, congelado en ese estado intermedio entre la mañana y la tarde. Doris estaba junto a la cocina, removiendo algo en una cacerola, hablando en voz baja sobre el frío que haría mañana y la necesidad de sacar mantas calientes de la despensa. El teléfono de Claire, que estaba sobre la mesa junto a la taza de té frío, vibró. Lo cogió y miró la pantalla. Un mensaje de un abogado. Claire lo abrió y leyó el breve texto. Aiden Edwall ha aceptado el divorcio. No reclamará la custodia del niño. Firmará todos los documentos sin objeciones. Podemos fijar una reunión para discutir los detalles la semana que viene. Claire releyó el mensaje de nuevo, despacio, como si comprobara que había entendido las palabras. Aiden estaba de acuerdo. No causaría problemas. No intentaría llevarse a Hazel. No provocaría un escándalo. Había terminado más rápido de lo que ella esperaba. Devolvió el teléfono a la mesa. Miró a su hija, que seguía golpeando la cuchara, contenta y feliz. Claire se sintió aliviada, no de alegría ni de triunfo, sino de la calma cansada que llega después de un largo esfuerzo, cuando por fin puedes exhalar y relajarte. No esperaba sentirse tan vacía. Parecía que, después de que Aiden aceptara el divorcio, sentiría algo más. Satisfacción, tal vez, o al menos algo parecido a la felicidad. Pero en su interior solo había silencio, cansancio e indiferencia. Claire abrazó a Hazel con más fuerza, tiró de ella y sintió cómo su hija se acurrucaba contra ella, con la nariz pegada a su hombro. «El té está frío», dijo Doris apartándose de la cocina. «¿Te preparo uno nuevo?»
Claire asintió. Sí, por favor. Doris vertió agua hirviendo en la tetera, sacó tazas del armario y las puso sobre la mesa. Se sentó frente a Claire, la miró atentamente, pero no le preguntó nada. Solo esperó a ver si quería hablar. Claire permaneció en silencio, acariciando la espalda de Hazel y escuchando la lluvia que caía por la ventana. El abogado escribió, dijo por fin en voz baja. Aiden había aceptado el divorcio. No reclamará la custodia. Doris asintió y sirvió té en las tazas. Eso es bueno. Eso significa que acabará rápido y sin demasiados problemas. ¿Sí? Claire cogió la taza y bebió un sorbo del té caliente y dulce. Pensé que me alegraría, pero lo único que siento es cansancio. Doris la miró con comprensión. Es normal, querida. Has pasado por muchas cosas en los últimos meses. Tu cuerpo y tu alma están cansados. La alegría vendrá más tarde, cuando la tensión se haya liberado. Claire asintió sin saber qué decir. Miró por la ventana, el cielo gris, la lluvia que caía por el cristal en finos regueros. Pensó en el hecho de que ahora tendría que construir una nueva vida. Encontrar un piso, un trabajo, conseguir que Hazel fuera a la guardería cuando fuera mayor. Empezar de nuevo, desde cero, sin ilusiones ni expectativas. Solo vivir, día a día, criar a su hija, ganar dinero, encontrar algunas pequeñas alegrías en la vida cotidiana. Pensó en el hecho de que durante estos 2 meses, mientras se preparaba para marcharse, había cambiado. Más dura, quizá más cínica. Solía creer que el amor podía superarlo todo, que si te esforzabas lo suficiente, si eras paciente y comprensivo, podías salvar un matrimonio. Ahora sabía que no era cierto. A veces las personas simplemente no son la una para la otra. A veces toman decisiones que arruinan todo a su alrededor y ningún esfuerzo puede arreglarlo. Aiden había hecho su elección cuando empezó a salir con Vera. Claire tomó la suya cuando decidió marcharse. Ahora habían tomado caminos separados y era lo correcto, lo único posible en su situación. Hazel se durmió en sus brazos, dejando caer la cuchara sobre la mesa. Claire ajustó la manta de su hija, cubriéndola más cálidamente, y miró su carita, tan tranquila, tan serena. La niña no recordaba nada de lo ocurrido. No recordará a su padre, no recordará aquel piso de Ellesmere, no recordará la salida nocturna. Para ella, toda su vida empieza aquí y ahora, en casa de Doris, con su madre a su lado. Quizás sea lo mejor. Doris termina el té, se levanta y empieza a recoger la mesa. Mañana hará más frío. Tendremos que traer mantas de la despensa, o el bebé, y tú pasaréis frío por la noche. Claire asintió, escuchando sin entusiasmo. Pensaba en el futuro, en que dentro de unas semanas, cuando el divorcio llegara a su fin, empezaría a buscar un piso en otra ciudad, lejos de Ellesmere. Encontraría trabajo, quizá en otra editorial, quizá cambiaría de campo. Pondría a Hazel en una guardería cuando llegara el momento. La llevaría a pasear al parque. Le leería libros a la hora de dormir. Una vida normal, sin dramas ni sobresaltos, solo un tranquilo discurrir de los días. No esperaba nada especial de esta vida. No hacía planes para una gran carrera. No soñaba con un nuevo amor. No esperaba un final feliz como en los libros que editaba en el trabajo. Solo quería vivir, tranquila, sin mentiras ni traiciones, criar a su hija, ganarse la vida, disfrutar de las pequeñas cosas. Le parecía suficiente, más que suficiente después de todo lo que había pasado. Claire volvió a mirar por la ventana. Seguía lloviendo. El cielo gris cubría la ciudad, y parecía como si aquel día no fuera a terminar nunca, congelado en aquel frío anhelo de noviembre. Pero ella sabía que no sería así. El día terminaría, llegaría la tarde, luego la noche, y después una nueva mañana. La vida continuaría, pasara lo que pasara. Claire se levantaría, daría de comer a Hazel, se reuniría con el abogado, firmaría los papeles, empezaría a buscar piso. Paso a paso, día a día, sin ilusiones ni expectativas. Solo vivir.